Hola amigos, reciban un cordial saludo. Este canal se llama Cultivando Aguacate Orgánico. Si nos vamos un poco a un sentido estricto en la utilización de los conceptos y de la terminología, pues este título no sería muy apropiado, no sería muy correcto decirlo, porque pues no podemos hablar de aguacate orgánico o de un cultivo orgánico mencionando un solo cultivo, porque la palabra orgánico se refiere a diversidad, a varias cosas, a unas interrelaciones, a una, bueno, es todos unos conceptos y hasta una filosofía de vida. No solamente se trata de cultivar, sino de adoptar una filosofía de vida. Entonces, hablar de orgánico mencionando un solo cultivo, una sola especie, pues sí, es un exabrupto a nivel conceptual, pero como nosotros estamos acostumbrados los seres humanos a separar las cosas, a simplificar todo para poderlo entender, entonces muchas veces cae uno en eso de simplificar, de separar, de individualizar las cosas para poderlo transmitir. Pero bueno, pero ustedes ya se van cogiendo la idea. Cuando nosotros decidimos meter un cultivo en nuestra finca, o sea, cultivar algo, pues de por sí ya le estamos dando un golpe a la diversidad del ecosistema. Pero ¿qué hacemos? Ahí necesitamos producir, estamos inmersos en un sistema productivo y necesitamos producir y necesitamos subsistir. Pero entonces también deberíamos nosotros emprender acciones para que este golpe al ecosistema no sea tan drástico, que podamos minimizar esos daños que ya le estamos haciendo al medio ambiente cuando decidimos plantar o establecer un cultivo. Entonces, uno de estas formas de poder nosotros mantener de alguna forma la diversidad es esto que ustedes están viendo acá. Esto lo llamamos en agricultura ecológica, en agricultura orgánica, lo llamamos corredores biológicos. Son los corredores biológicos, que son esas áreas que se dejan sin guadañar, sin limpiar. Esto tiene múltiples beneficios. Bueno, el primero de ellos es que de por sí ya estamos manteniendo una biodiversidad, una diversidad de insectos y de otras especies que se vienen a alojar acá. Ustedes están viendo ahí en pie unos residuos de maíz de la cosecha anterior. Bueno, ahí quedaron. Los otros ya, los que estaban aquí en la calle, pues quedaron incorporados ahí en la misma calle. Entonces, miremos un poco los corredores biológicos. ¿Qué sucedería si a nosotros, por alguna situación extraordinaria o catastrófica, se nos destruye nuestra casa? Queda arrasada nuestra casa, pues supongamos un desastre natural o bueno, cualquier otra situación, y entonces nos quedamos sin casa. ¿Qué sucedería? ¿Qué es lo primero que nosotros tendríamos que hacer? Pues obviamente es buscarnos otra casa, buscar otro sitio donde por lo menos pasar esa noche y la siguiente, mientras recuperamos la casa, mientras construimos una nueva, pero alguna solución tenemos que buscar. Entonces lo mismo pasa con los insectos, con los insectos que de alguna manera afectan nuestra producción. Esos que llamamos entre comillas insectos plaga, que están ahí en las plantitas acompañantes, pues ellos lo primero que van a buscar es subirse y afectarnos, sobre todo estos fitófagos, el cultivo de nosotros. O sea, lógicamente tienen que hacerlo. ¿Para dónde se van a ir? Entonces, uno de los beneficios al dejar estos corredores biológicos es que estos insectos mantengan ahí, estén muy amañados, y también, pero no solamente eso, si hay insectos que de pronto nos afectan de alguna manera, también hay depredadores, también hay comedores de esos insectos. O sea, lo que es el equilibrio natural. Si hay presas, hay depredadores. Entonces también es importante. Yo en algunos videos, en algunos cortos anteriores les he mostrado que yo he encontrado cantidad de redúvidos, he encontrado chinches depredadores, he encontrado, bueno, una gran diversidad, y no solamente de insectos, sino también ranitas, sino también, bueno, también alacranes, culebritas, todos estos, iguanas también, que también controlan. Todo esto hace parte del equilibrio
y que si nosotros mantenemos estas áreas dentro del cultivo, es decir, una opción y una muy buena práctica es que cada vez que guadañemos dejemos franjas, ojalá la mayor cantidad de franjas sin guadañar para que para no darle ese golpe tan drástico a la diversidad. En días pasados me escribía un amigo, una persona conocida, me escribía pues viendo los videos, me decía que le parecía muy interesante y tal, pero entonces surgió la pregunta, venga, pero ¿y estos mulch, estos cojinetes y sobre todo estas zonas que estamos viendo aquí, estos corredores biológicos, no son hospederos de plaga? Entonces, bueno, o sea, volvemos otra vez cuando mencionamos hospederos de plaga y todo esto. Entonces, lo que pasa es que nos devolvemos, nos damos un paso atrás, porque volvemos al concepto de agricultura convencional, al concepto de malezas, al concepto de plagas, al concepto de enfermedades. Quiero reiterar que el tema de la agricultura orgánica requiere cambiar muchos conceptos. Voy a enfocar una mariposita, a ver qué bonito. Ahí en el corredor biológico lo que uno ve es vida, pues por eso se llama corredor biológico, ¿no? Bueno, pero venía diciendo, hay que replantear muchos de los conceptos que nosotros tenemos, y no solamente los agricultores, o mejor dicho, no solamente no, principalmente los profesionales del sector agrícola. Es un reto grande, hay que replantear muchas cosas. Otra persona me decía, pero no se pueden dejar esas plantas, esas malezas ahí en los platos de los árboles, ahí muy cerca, porque le van a robar los nutrientes a nuestro árbol, porque va a haber competencia por nutrientes y por agua y por luz y bueno, una cantidad de cosas. Y pues yo recordando allá en el curso de malezas, allá en la Facultad de Agronomía, claro, eso era lo que nos enseñaban. Decían, ¿por qué controlar malezas? Porque las malezas le están robando los nutrientes, están en competencia directa por las sustancias que nosotros aplicamos, y entonces por eso hay que mantener el plato limpio, por eso hay que eliminar las malezas de nuestro cultivo. Hombre, esto, claro, en el modelo, lo repito otra vez, en el modelo de agricultura convencional en el cual hemos sido formados, nosotros como que, o sea, porque esas características del ser humano, o esos antivalores de competencia, de insolidaridad, digamos, de egoísmo, todas estas cosas son, yo diría que son características antivalores que son de humanos, que son casi que inherentes al ser humano. Bueno, esto ya es un tema filosófico, ya vendríamos a hablar de Maquiavelo y sus conceptos, de Juan Jacques Rousseau, no es el tema. De pronto en alguna ocasión hacemos una discusión filosófica acerca de ese tema y desempolvamos los libros de filosofía del bachillerato. Pero bueno, a lo que voy es que nosotros pareciera que queremos transferirle esas características de insolidaridad, de competencia, de egoísmo y de individualidad, se las queremos transferir a unas plantas. Y resulta que no, en la naturaleza no hay nada de eso, en la naturaleza todo es cooperación, todo es relaciones, porque por eso es que se han mantenido las especies vivas. En la naturaleza todo es solidaridad. Todas estas plantas que están acá, nosotros vemos unas plantas, vemos nuestro árbol de aguacate, vemos unas maripositas por ahí brincando, sabemos, no los estamos viendo, pero sabemos que hay unos microorganismos, que hay unos hongos, que hay unas bacterias aquí debajo. Y bueno, para poder nosotros entender, porque pues nuestro cerebro humano pues, es muy limitado, tiene muchas funciones increíbles, pero en algunas cosas es limitado. Para poderlas entender, las separamos. Pero en realidad son la misma cosa. En realidad es lo mismo, es todo funcionando de una manera armónica. Estas plantitas
con nuestro árbol, con los microorganismos, con el aire, con los microorganismos que están arriba, con todo. Todo es una misma cosa funcionando en un solo fin, que es, qué sé yo, preservar la especie y las especies que están ahí. Y de paso, pues nosotros nos beneficiamos porque cogemos las frutas que recolectamos ahí. Entonces, pero ¿a qué vengo? Si nosotros intervenimos demasiado, si eliminamos, si dejamos este plato limpio, o sea, si hacemos ese desastre, pues vamos a alterar, vamos a quitar una parte, entonces ya los microorganismos, lo hemos hablado en los videos anteriores, ya no van a funcionar igual, ya se altera todo y eso va a repercutir en que nuestro árbol no va a producir igual y a depender de todas las sustancias que nosotros le apliquemos ahí. Eso en detrimento de nuestro bolsillo y de nuestro bienestar. Era un video para hablar de corredores biológicos, y terminamos hablando de otras cosas, hasta de Maquiavelo. Bueno amigos, muchas gracias por ver, muchas gracias por suscribirse al canal, por ver los videos, por comentar y bueno, hasta la próxima.